Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre James Joyce. En este caso también ha tocado un referente muy conocido, pero bueno, espero hacer un vídeo interesante sobre por qué es mi referente y que incluso quien ya conociera a James Joyce aprenda alguna cosa nueva sobre él. Así que vamos al grano. El 2 de febrero de 1882 nacía en Dublín James Augustine Aloysius Joyce, en el seno de una familia católica, hijo de John y May Joyce, bien posicionados económicamente en aquel momento, aunque luego ya llegarían altibajos. Él fue el mayor de 10 hermanos supervivientes. Habría sido el segundo de no ser porque el primero murió al de poco de nacer. Los primeros años de su vida los pasó en el barrio de Radgar, en Dublín. Luego se mudaron al pueblo de Bray, no muy lejos de allí. James, o Jim para los amigos, estudió en el Clon Westwood College, un internado de jesuitas bastante selecto y bastante estricto. Parece que siempre buscaba destacar entre el resto de alumnos. Fue escogido como monaguillo para las misas, aunque recibía frecuentes castigos. Buena parte de ellos por decir cosas indecentes, algo a lo que siempre fue muy aficionado. De todas formas, con el tiempo su padre empezó a tener problemas económicos, fruto de tener mala suerte en los negocios y de tener un alcoholismo bastante importante también. Así que al final James tuvo que abandonar el Clon Westwood College por no poder pagarlo ya y trasladarse a un colegio de los Christian Brothers en Dublín. Y así fue pasando de la niñez a la adolescencia. Sus primeros encuentros sexuales fueron con prostitutas, una afición, por llamarla de alguna forma, que mantendría durante bastantes años más. Aún así, él seguía siendo un católico devoto, extremadamente religioso, lo que le generaba sentimientos de culpa bastante fuertes y necesidad de todo tipo de penitencias. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Tenemos a un chaval que ha recibido la educación religiosa más estricta imaginable, prácticamente, y que le han conseguido convertir en una persona extremadamente religiosa. ¿Qué podría hacerle cambiar de opinión? Pues, irónicamente y contra todo pronóstico, lo que le hizo cambiar de opinión fue un futuro prometedor dentro de la religión. Fue el hecho de que le dijeran que le esperaba un futuro bastante prometedor como sacerdote y que probablemente podría llegar razonablemente alto en la jerarquía eclesiástica, lo que le hizo preguntarse si de verdad quería ser sacerdote o no. Y decidió que no. Pero es que además también aprovechó para preguntarse si de verdad quería seguir siendo religioso y también decidió que no. No solo no quería ser sacerdote, es que tampoco encontraba motivos para creer en ese señor de las nubes en el que hasta entonces sí creía y para obedecer sus normas. Tuvo una especie de epifanía, quizá podríamos llamarla una epifanía inversa, y se sintió enormemente liberado. Y subrayo el término epifanía porque probablemente si a día de hoy usamos esa palabra, que hasta entonces era un término rarísimo dentro de la propia religión cristiana, pues posiblemente es en gran medida por la influencia de Joyce, que la usó a lo largo de sus obras y tal. Joyce adoptaría básicamente como filosofía el pecado de Lucifer, el non serviam. No serviré aquello en lo que no creo, como expresaría años más tarde. En este punto probablemente Joyce ya tenía al menos cierto deseo de ser escritor, o podemos decir que al menos le llamaba la idea. De hecho, se juntó también con otros escritores y artistas, pero en la mayoría de los casos la relación no cuajó. Parece que Joyce tenía un ego demasiado grande y una tendencia demasiado fuerte a la sinceridad. Así que bueno, parece que tenía cierta tendencia a, por ejemplo, decirle a un escritor que acababa de conocer que su obra le parecía una mierda enorme. Y claro, esa no es muy buena forma de hacer amigos. La excepción más importante sería William Butler Yeats. Con él sí desarrollaría una relación de amistad que mantendrían durante buena parte de sus vidas. En 1903, Joyce se instaló en París con el propósito de estudiar medicina, aunque, como decía, la literatura le llamaba también bastante, parece ser. Su autor favorito probablemente era Henrik Ibsen.
Que él le agradeciera a la crítica una de sus obras parece que fue un evento muy importante para James, y también parece que aprendió noruego solo por lo mucho que le gustaba Ibsen, que creo que es un buen indicativo de cuánto te puede llegar a gustar un autor, sí. Algunas veces Joyce ganaba algún dinerillo por escribir algunos artículos, pero mayormente vivía del dinero que le mandaban sus padres y de gorronear a sus amigos. Por ejemplo, encontró que una estrategia muy eficaz para que le invitaran a comer era aparecer sin avisar justo antes de la hora de comer en casa de algún amigo. Eso le funcionaba bien, esa clase de técnicas. Sin embargo, tuvo que regresar de París, debido a que su madre se encontraba en estado terminal por un cáncer. Quizá uno de los momentos clave en la vida de Joyce, según dejaría relucir en obras posteriores, es cuando, estando su madre en el lecho de muerte, su abuelo le exigió que se arrodillara y él se negó. La filosofía del non serviam llevada a su máximo esplendor, ¿no? Después de la muerte de su madre, Joyce se quedó viviendo en Dublín un tiempo más. En enero de 1904 trató de publicar una obra en la que había estado trabajando, Retrato del artista. Era una novela protagonizada por un tal Stephen Dedalus, que era básicamente un alter ego casi exacto del propio Joyce. La obra fue rechazada, pero Joyce la reescribiría otras 2 veces. Primero la reescribió en forma de la novela Stephen el héroe, que tampoco llegó a publicar en vida, y luego la reescribió en forma de la novela Retrato del artista adolescente, pero eso ya llegaría tiempo después. Vamos por orden. Lo importante es que en aquellas fechas conoció a Nora Barnacle, una camarera de hotel procedente de Galway que se convertiría en su pareja. James y Nora tuvieron su primera cita y su primer encuentro sexual el 16 de junio de 1904. Quedaos con esta fecha. Y tras un intento frustrado de vivir en un torreón con 2 amigos demasiado bromistas y demasiado aficionados a los revólveres para su gusto, en octubre de aquel año Joyce y Barnacle partieron hacia Zúrich, donde se suponía que a Joyce le habían reservado un puesto de maestro, pero resultó ser una estafa. Fueron entonces a Trieste, en el Imperio Austrohúngaro, donde vivirían los próximos años. La personalidad de James Joyce debía de ser muy difícil de aguantar. Tenía muchísimo ego, muchísima poca vergüenza y muchísima sinceridad, eso sí. Por ejemplo, lo de ser un putero de cuidado, pues parece que nunca se lo ocultó a Nora. Su filosofía era un poco: yo soy así, no voy a cambiar, tú decides si quieres aguantarme tal y como soy o no quieres. ¡Qué agradable sujeto! En 1905 nació su primer hijo, Giorgio. Joyce se estaba inclinando un poco hacia el alcoholismo, él también, y por estas fechas convenció a su hermano Stanislao para que se fuera él también a vivir a Trieste, en gran medida para poder gorronearle. Y es que por aquellas fechas vivían bastante cerca de la pobreza, si no en la pobreza directamente, vamos. En 1907 nació su segunda hija, Lucía, y ese mismo año consiguió publicar su primer libro, el poemario Música de cámara. También empezó a mostrar los primeros síntomas de iritis, empezando así una larga serie de problemas oculares que irían empeorando a lo largo de toda su vida. Hay que decir que a Joyce le gustaba viajar bastante, y durante estos años pasó temporadas, pues por ejemplo en Roma o en su Dublín natal, pero vamos, que mayormente vivieron en Trieste hasta 1915, cuando ya se trasladaron a Zúrich. Aquí llevaba una vida interesante, se juntaba con gente curiosa en un estilo de vida bastante bohemio. Claro que su vista cada vez iba peor y sus apuros económicos cada vez iban a peor. Por eso tuvo una larga serie de ideas para ganar dinero que no funcionaron bastante bien. No voy a comentarlas todas porque hay muchas, pero vamos, hasta se planteó ser tenor, que parece ser que cantaba bien. La más destacable es que convenció a 3 empresarios para fundar el primer cine en Dublín, el Cine Volta, a cambio de quedarse con una buena parte de los beneficios, aunque parece ser que al final no vio ningún beneficio en absoluto. No os fiéis de los empresarios. Al final prácticamente lo único que le reportaba suficiente dinero para vivir era su trabajo de profesor. Eso sí, era profesor particular y ese trabajo pues parece que por lo menos algo de dinero le daba, pero vamos, que andaba muy justito. Pasó muchos años intentando publicar alguna de sus obras, como Dublineses, pero los editores las rechazaban.
Mayormente argumentaban que había una cantidad inaceptable de obscenidades. ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Joyce, que abogaba por la libertad creativa más absoluta posible, opinión que comparto, se negaba a publicar una versión censurada de sus obras, así que cuando un editor las rechazaba por obscenas, pues en lugar de pasar por el aro y publicar una versión censurada, pues se iba a otro editor, y así sucesivamente, con la esperanza de que al final alguno quisiera publicar la versión íntegra de sus obras. Por cierto, lo de las obscenidades, pues incluye una larga lista de cosas de las que alguna, pues sí, supongo que hoy en día puede seguir siendo considerada obscena, por lo menos para la gente más sensible. Pero otras de ellas hoy en día no son obscenas en absoluto. O sea, por ejemplo, una de las obscenidades que sus posibles editores les reprochaban en Dublineses era que se insinuara que uno de los personajes era homosexual. Pues hostia, eso afortunadamente a día de hoy no creo que mucha gente lo considere obsceno, pero por aquellos tiempos sí había mucha gente que lo consideraba obsceno, sí. Joyce no habría llegado muy lejos en lo suyo de no ser por el apoyo de figuras como Ezra Pound, que por aquel entonces supongo que parecía un tío bastante majo, no sé. A partir de los años 20 yo creo que ya dejó de parecerlo, pero bueno. O la editora Harriet Shaw Weaver. También un gran apoyo para Joyce. Gracias a ellos se empezaron a publicar sus obras y empezó a recibir también alguna que otra ayuda, como una beca. Así, en 1914 se publicó Dublineses, un libro de cuentos, una recopilación de relatos cortos, vamos. Y entre 1914 y 1915 se publicó por fin, por entregas, El retrato del artista adolescente, una de mis novelas favoritas. Como ya digo, era una versión de la novela no publicada Stephen el héroe, que a su vez era una versión de la novela tampoco publicada Retrato del artista. Dividida en 5 capítulos, tiene la particularidad de que su prosa se va desarrollando, se va haciendo más compleja a medida que el personaje crece. A ver, para que os hagáis una idea, las primeras líneas de Retrato del artista adolescente son: érase una vez y muy buena vez una vaquita que hacía mu que venía por el camino, y esta vaquita que venía por el camino se encontró con un niñito muy guapito llamado Pichurrito. Pues eso, ¿no? Las primeras páginas están escritas como escribiría un niño, luego están escritas como escribiría un niño algo mayor, y luego ya se va volviendo una prosa cada vez más compleja. Una vez publicadas estas obras, Joyce ya empezó a ser un poco conocido, y empezó a tener algunos mecenas importantes, como Edith Rockefeller McCormick, así que durante algunos años dejó atrás la pobreza. Le iba tan bien económicamente que pudo permitirse ser productor de teatro, fundando la compañía teatral The English Players, aunque por cierto parece que no era muy generoso con los sueldos de los actores, ¿no? En 1918 publicó su única obra de teatro, Exiliados. A mediados de 1920 la familia se trasladó a vivir a París por sugerencia de Ezra Pound, y aunque Joyce seguiría viajando frecuentemente a lo largo de su vida, pues fue en París donde vivió ya prácticamente hasta su muerte. Por estas fechas, la que sería su obra más conocida, Ulises, se estaba publicando por entregas, pero la cosa no salió bien. Fue censurada por obscena, su publicación se canceló y sus editoras fueron multadas. Así que fue una publicación bastante accidentada. Pero el 2 de febrero de 1922, justo el día en que Joyce cumplía 40 años, Ulises por fin se publicó, como novela ya de golpe. Los personajes principales de Ulises son Stephen Dedalus, al que ya conocíamos del Retrato del artista adolescente, y Leopold Bloom, que en este caso representa también a Joyce, pero al Joyce más adulto. Mención especial merece también la esposa de Leopold, Molly, que obviamente se parece mucho a Nora Barnacle. La trama de la novela es el más absoluto costumbrismo. No pasa básicamente nada emocionante en toda la novela, solo trata de lo que hacen Stephen Dedalus y Leopold Bloom en Dublín un día cualquiera. Bueno, un día cualquiera no, un 16 de junio de 1904, que por eso os he dicho que os quedarais con esa fecha. Es una novela brillante, en mi opinión. Yo, para empezar a leer a Joyce, pues recomendaría más Retrato del artista adolescente, pero Ulises es brillante.
Algunas de sus particularidades son que cada capítulo está escrito con un estilo distinto o sus constantes paralelismos con la Odisea, de ahí el título de Ulises. Pero vamos, que son paralelismos un poco retorcidos, teniendo en cuenta lo costumbrista que es Ulises, ¿no? O sea, son paralelismos del tipo, pues no sé, que Bloom se está yendo de un bar y un facha que está enfadado con él le tira un tarro de galletas a la cara, pero falla. Lo que es un paralelismo con el cíclope Polifemo tirándole una roca a Ulises y fallando cuando Ulises está yéndose de su isla. Pues ese tipo de cosas. Pero eso es solo la punta del iceberg. Pese a que en la trama no pasa prácticamente nada, pues la novela está tan llena de referencias y de trucos y demás que Joyce afirmaba que eso le convertiría en inmortal, porque siglos después de su muerte la gente todavía seguiría discutiendo sobre Ulises y seguiría tratando de entender todas las referencias que hay en ese libro. Su auténtica naturaleza es un misterio. Hay muchos esquemas para tratar de intentar entender Ulises. Quizá el más famoso es el esquema Linati. En él podemos ver cómo, además de que cada capítulo está escrito con una técnica distinta, pues transcurre cada uno en un lugar distinto de Dublín a determinada hora, cómo cada uno se corresponde más o menos con una parte del cuerpo, con una ciencia o arte, con un color, etc. Cada 16 de junio se celebra el Bloomsday, un día en el que los fans de Joyce hacen por Dublín el mismo recorrido que los personajes de Ulises, comen y cenan lo mismo y leen algunos fragmentos del libro. Y seguro que también se podría hablar mucho sobre la influencia que Ulises ha tenido sobre otros escritores, pero bueno, creo que os hacéis una idea. Podemos decir que es una de las novelas más importantes del siglo XX, probablemente sí. Después de un breve descanso, Joyce empezó a trabajar en su siguiente gran obra, pero bueno, de esa hablaremos más adelante porque antes hay otras cosas que mencionar, como por ejemplo una obra menos importante en su currículum, y es que en 1927 se publicó su segundo libro de poesía, traducido al castellano como Poemas a Penique, a veces traducido como Poemas Manzanas, porque el original era un juego de palabras que solo tenía sentido en francés. En cuanto a su vida personal, en 1931 James Joyce y Nora Barnacle se casaron por lo civil en Londres, después de 27 años siendo pareja. Por estas fechas también murió su padre, pero nació su nieto, Stephen Joyce, hijo de Giorgio. Por estas fechas Joyce viajaba frecuentemente a Suiza, sobre todo por motivos de salud, tanto los de su propia salud ocular, porque estaba casi al borde de la ceguera, como por motivos de la salud mental de su hija Lucía. Lucía Joyce es una persona tan interesante como su padre o más. Bailarina de ballet profesional, fue diagnosticada con esquizofrenia. El psicoanalista Carl Jung, al que igual algún día tengo que dedicar un vídeo también, pero en la sección de psicología, no en la de referentes, llegó a afirmar que su padre también sufría de esquizofrenia. Según dijo, los dos estaban al fondo de un río. Pero James Joyce sabía bucear y su hija Lucía se hundía irremediablemente. Para Lucía, un desengaño amoroso con Samuel Beckett, que estaba más interesado en una relación profesional con su padre que en una relación romántica con ella, pudo ser una de las gotas que colmó el vaso de una salud mental ya bastante frágil. Es posible incluso que Lucía hubiera sufrido abusos sexuales a manos de su hermano, pero a día de hoy ya es imposible saber si eso efectivamente pasó o si no pasó en absoluto nada parecido, vamos. Lucía se sentía más apegada a su padre que a su madre. Parece que esto fue así siempre, ya que su madre era más proclive desde siempre a los castigos físicos a sus hijos, y además su padre también parecía más preocupado que su madre en encontrar una cura a sus problemas de salud mental como fuera. Lucía fue internada a mediados de los años 30 y ya pasaría el resto de su vida hospitalizada en distintos psiquiátricos hasta morir en 1982. Alan Moore, que iba a la escuela justo al lado del Hospital St. Andrew de Northampton, en el que Lucía estaba recluida, así que durante años fue su vecino sin saberlo, le dedicó en su novela Jerusalén uno de los homenajes más hermosos que he visto, muy recomendable. Volviendo a su padre, en estas fechas Joyce,
con su vista bastante deteriorada, casi al borde de la ceguera, estaba trabajando en la que sería su próxima obra, la más difícil de entender de todas y en la que probablemente influyó también el estado mental de su hija. No sabía cómo llamarla, así que durante muchos años fue conocida como Work in Progress, obra en marcha. Joyce era por fin un escritor de éxito gracias a Ulises. Sí, que me aman. Y publicó algunos adelantos de su obra en marcha, pero no fueron muy bien recibidos, mayormente porque nadie entendía una mierda. Esto le desanimaba a seguir escribiendo, lo que es una putada. A finales de los años 30, Joyce consiguió ayudar a algunas personas judías a huir de Alemania. Por lo menos alguna buena acción ya hizo, oye. Y por fin, en 1939, publicó la obra en marcha que le había llevado 16 años escribir, con el título de Finnegan's Wake. Es una novela que leeré algún día, pero aún no me he atrevido porque es probablemente una de las cosas más complicadas de leer que pueden existir. En primer lugar, básicamente está escrita en un idioma inventado por Joyce. O sea, está lleno de palabras inventadas, casi todas construidas por otras dos palabras que ya existían, y usando el inglés como base, sí, pero recogiendo en algún momento palabras de unas 60 o 70 lenguas distintas. No existe una sucesión de eventos clara. Como él dijo en esa novela, no hay pasado ni futuro, todo transcurre en un eterno presente. Los personajes principales son Humphrey Chimpden Nearwicker, Anna Livia Plurabelle y sus hijos Sem, Saun e Isi. Además de los 4 maestros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, conocidos en conjunto como Mamaluyo. Ahora, el mayor problema de los personajes es que cada uno representa tropecientas cosas a la vez y no solo aparecen como personajes, sino como conceptos o como lugares, a veces a través de sus iniciales. Por ejemplo, tomamos a Humphrey Chimpden Nearwicker. Sus iniciales son HCE. Son iniciales que se usan constantemente a lo largo de la novela para construir otra frase, como Here Comes Everybody, Have Children Everywhere o Houthcastle and Environs, que es uno de los lugares que aparecen en la novela. Mamaluyo, por ejemplo, son los 4 evangelistas, sí, son las 2 primeras letras de Matthew, Marcus, Lucas y John en inglés, pero es que también representan las 4 provincias de Irlanda y también representan a la familia de Joyce, porque Mama sería Nora en su papel de madre, Lu de Lucía y yo de Giorgio. Entonces, como imaginaréis, todo esto lo convierte en un dolor de cabeza terrible para traductores, claro. Por ejemplo, aquí podemos ver 3 traducciones totalmente distintas de una frase de la novela, para que os hagáis una idea. He visto que hay un traductor bastante prometedor llamado Freddy Guanipa que está haciendo ahora lo que parece ser muy buen trabajo. Bueno, os dejo una traducción del principio de la novela junto al original. Así se puede comparar con el original y podéis ver más claramente cómo está escrita y cómo sería una traducción mínimamente aproximada. Que además, como veis, este fragmento incluye una 4ª traducción para la frase esa que acabamos de ver. En fin, hay mucha gente que ha publicado libros enteros también intentando analizar Finnegan's Wake, así que supongo que es una novela que si te esfuerzas mucho más o menos puede ser posible comprenderla. Yo supongo que algún día me animaré a leerla. Algún día. Las críticas a Finnegan's Wake en su momento no fueron muy buenas, de todas formas, porque claro, nadie entendía una mierda y a la gente no le suele gustar las cosas que no entiende. Finnegan's Wake sería también la última obra de Joyce. En 1940, la familia Joyce, o sea, James, Nora, Giorgio y Stephen, tuvo que abandonar París huyendo de los nazis. Regresaron a Zúrich, donde Joyce pasaría sus últimos días. Y digo días literalmente, porque la noche del 9 de enero de 1941 empezó a tener dolores muy intensos en el estómago. El motivo era una úlcera del duodeno perforada. Fue operado de urgencia el día 11, pero eso no fue suficiente para salvarle. Joyce murió la madrugada del 13 de enero de 1941. Fue enterrado en el cementerio de Flunte. Su esposa Nora se negó a que se celebrara una misa en su funeral. También intentó que sus restos fueran repatriados a Irlanda, esto último no lo consiguió. La obra de Joyce, como hemos visto, es bastante reducida en comparación a la de otros escritores, porque se puede resumir en 3 novelas, una colección de cuentos, 2 libros de poesía y una obra de teatro.
A ver, si rascamos un poco, hay artículos, hay algún ensayo suelto, hay cuentos sueltos y poemas sueltos, además de su correspondencia. Pero vamos, que lo que vendría a ser su obra, pues es bastante pequeña en comparación a la de otros escritores y aún así es extremadamente influyente. Además de valorar y apreciar su obra, pues comparto también algunas cuantas de sus ideas. Por ejemplo, su filosofía de non serviré. Bueno, por eso el primer tatuaje que me hice fue un non serviam en el pecho. Una expresión que probablemente ni yo ni prácticamente nadie conocería hoy en día si no la hubiera popularizado James Joyce. Comparto también su defensa de la libertad creativa. Creo que en la literatura se debería poder escribir sobre todo, por mucho que alguna gente lo considere obsceno, y creo que es admirable que él se pasará años tratando de publicar sus obras en lugar de escoger el camino fácil y publicar una versión censurada, tal y como le sugerían sus posibles editores. Así que sí, es un referente para mí. No en todos los aspectos, porque creo que habría estado bastante guay que hubiese tratado mejor a la gente de su entorno y a mucha gente con la que interactuó. Pero bueno, como estos vídeos tratan sobre referentes y no sobre ídolos, pues no hace falta que la gente sea impecable en absolutamente todos los aspectos de su vida para considerarles un referente. Así que sí, Joyce es un referente para mí, sin duda. Y si queréis, pues podéis ver vídeos de otros referentes o de otras muchas cosas variadas sobre las que hablo en mi canal. Si no queréis nada, claro, haced lo que queráis.